En este video les quiero hablar acerca de este libro, que para mí es el mejor libro que he leído en mi vida y me ha transformado de formas que ahora les voy a contar un poco mejor de qué se trata. Hoy es la reseña del libro Antifrágil de Nassim Taleb, las cosas que se benefician del desorden. El mundo se ha convertido en un lugar muy impredecible, muy incierto, donde los distintos movimientos sociales, donde el acceso acelerado a la tecnología nos han generado una suerte de incertidumbre donde no sabemos muy bien qué va a pasar el día de mañana. Y esto parece estar ocurriendo cada vez más rápido. De hecho, se dice que muchas de las carreras que estamos estudiando hoy en día, porque pensamos que son una buena salida laboral para el día de mañana, cuando terminemos la carrera van a dejar de existir. Esto nos plantea la pregunta, ¿cómo nos paramos frente a ese escenario tan incierto? ¿Qué hacemos? ¿Nos hacemos bolita y nos ponemos a llorar? Bueno, es una opción. Pero lo que plantea Nassim Taleb en su libro Antifrágil es tomar una actitud frente a un panorama que es extremadamente volátil. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Existe una forma de beneficiarnos de todos estos cambios tan acelerados? ¿Podemos fortalecernos frente a las crisis, el caos y la volatilidad? La respuesta es sí, y Antifrágil te da las claves para poder hacer esto. Pero antes de que te cuente este librito, que a mí me gusta tanto, pero tanto, déjame contarte un poco acerca del autor. Nassim Nicholas Taleb es un ensayista, investigador y ex operador de Wall Street de origen libanés. Nacido en 1960 en Amiens, Líbano, Taleb se especializó en matemática, filosofía y probabilidad aplicada. Se hizo mundialmente conocido por su enfoque único hacia la incertidumbre, los riesgos invisibles y los grandes eventos improbables. Es autor de la serie de libros Incerto, entre los que se destacan El Cisne Negro y Antifrágil, como así también Jugarse la piel, Existe la suerte, obras que transformaron para siempre la forma en que entendemos el azar, la volatilidad y el éxito en un mundo cada vez más impredecible. La premisa central del libro Antifrágil, si tuviese que decirlo muy rápido, es que hay cosas que no solamente resisten lo aleatorio y el caos y los riesgos, sino que se benefician de él. Mientras que lo frágil se rompe con el desorden y lo robusto o resiliente queda exactamente igual, lo antifrágil tiende a crecer, beneficiarse, fortalecerse, hacerse cada vez mejor frente a los cambios, frente a lo volátil, frente al riesgo, frente a las crisis. Taleb nos invita a diseñar nuestras vidas y nuestros negocios justamente para posicionarnos de tal manera que todas estas cosas nos fortalezcan y nos hagan crecer en un mundo donde probablemente a la gran mayoría de las personas todo esto tiende a perjudicarlas. Pero personalmente creo que este libro es una invitación para que vayamos directamente hacia aquellas cosas que la mayoría de la gente huye despavorida y usarlas para crecer y fortalecernos. Evitar el riesgo solamente nos debilita, dice Taleb. Gran parte del problema que enfrentamos hoy en día como sociedad tiene que ver que las personas tenemos una aversión tremenda a los riesgos. Vamos por la vida buscando siempre el camino más fácil, el camino más rápido, el camino más seguro. Y por hacer esto, pagamos un costo demasiado alto. Porque no existe nada verdaderamente valioso en esta vida que no se pueda conseguir a través de correr algunos riesgos en el camino. Mayor riesgo, mayor recompensa, dice el dicho. Y acá puedes pensar que Taleb nos propone saltar al vacío, pero nada que ver con eso. De lo que habla es justamente de que lo que nos termina matando no son los enormes riesgos que decidimos no tomar, sino todos esos pequeños riesgos que vamos evitando por el camino y que tienden a ser acumulativos. Es decir, vamos evitando pequeños riesgos en el corto plazo sin saber que de forma invisible y silenciosa, por detrás de eso van creciendo riesgos muchísimo más grandes que cuando se hagan presentes no vamos a tener herramientas para enfrentarlos. Supongamos que conseguís un trabajo a los 20 años que dentro de todo te deja algo de plata, que te permite solventar tus gastos, que estás dentro de todo cómodo, que no es un gran trabajo ni te gusta especialmente, pero bueno, paga los gastos y estás cómodo con eso. Empiezan a pasar los años y la realidad es que te vas acostumbrando a esa realidad. Y cuando te planteas la posibilidad de generar un cambio profesional, la verdad que te asusta. Decís, bueno, la situación del país está mal, la cosa hoy la verdad que no está como para estar arriesgando, así que bueno, mi lugar seguro es en este trabajo, porque asumo que el día de mañana ese trabajo también va a estar y que es mi fuente segura de ingresos. Pero ¿qué pasa? Empiezan a pasar los años y ya no tenés 20, ahora tenés 40. Y ya no estás solo, ahora tenés quizás a tu mujer o a tu pareja y tenés 2 hijos, tenés gastos que pagar, tenés una casa que mantener, hay gente que depende de vos. Y de repente llega el cisne negro. La empresa, de un día para el otro, se va a la quiebra y deja a todos sus empleados en la calle sin indemnización. De repente te encontraste a los 40 años desempleado y no sabes hacer otra cosa. Ese riesgo
siempre estuvo latente, porque el cierre de empresas es algo que se da habitualmente en la sociedad, que suele pasar todo el tiempo. Quizá no pase en un periodo de tiempo largo para algunas empresas, pero es una posibilidad que siempre está arriba de la mesa. El problema no fue ese, el problema es que vos asumiste que no había ningún riesgo en quedarte ahí y fuiste evitando tomar esos pequeños riesgos. Porque la verdad que buscar un cambio profesional a los 20 años, cuando todavía vivís con tus padres, cuando no tenés hijos, cuando tenés prácticamente responsabilidades, no es un riesgo en absoluto. Sin embargo, vos en el momento sí lo percibías como un riesgo enorme y por eso tu tendencia fue a evitarlo. Y eso fue lo que justamente te empezó a exponer con los años a un riesgo que es gigantesco en comparación con todos esos riesgos chiquititos que evitaste tomar cuando eras mucho más joven. Quedamos a la merced de ese cisne negro en el futuro, no por lo que pasó en su momento, sino por todos los pequeños riesgos que fuimos evitando durante todos los años que nos llevaron hasta ese punto que cuando se nos hizo presente ese riesgo no tuvimos herramientas para enfrentarlo. ¿Qué propone Taleb frente a esto? Taleb dice, consumí pequeñas dosis de veneno todos los días para fortalecerte. Y por eso no hace falta dar saltos al vacío. Por ejemplo, si vos te acostumbraste mucho a tu trabajo actual y te cuesta pensar la posibilidad de renunciar y buscar algo diferente, entonces ¿por qué no empezar un proyecto en tus días libres, en tus fines de semana? Arriesgarte, invertir algo de dinero que se puede perder, ir a tratar de proponerle a clientes que te compren sabiendo que te van a rechazar y que va a ser doloroso, fracasar, tener que empezar todo de nuevo. De nuevo, no se trata de enormes riesgos, sino se trata de ir voluntariamente hacia los lugares que la sociedad tiende a evitar y usar eso para fortalecerte. Porque la verdad es que a nadie le gusta perder dinero, a nadie le gusta fracasar, a nadie le gusta empezar de cero, a nadie le gusta hacer el ridículo frente a otras personas que probablemente cuando te vean que estás intentando un camino diferente y vean que la cosa no funciona, van a venir rápidamente a criticarte y eso seguramente es una posibilidad que te asusta. Lo que propone Antifrágil es justamente ir hacia ahí voluntariamente. Con el tiempo, esa incomodidad va a ir desapareciendo y vas a ir aumentando tu tolerancia a tomar ciertos riesgos. Y cuando te quieras acordar, te vas a ver fortalecido muchísimo. Quizás en algún momento ese trabajo que estás teniendo hoy, del que te da miedo salir, te empieza a quedar chico y empiezas a buscar alternativas porque termine siendo el siguiente paso lógico. Mientras que otras personas que se quedaron cómodamente en su lugar y nunca se expusieron a estas dosis de veneno, simplemente le da demasiado pánico moverse a otro lugar porque lo ven como un salto gigantesco. Cuando vos, por haberte sometido voluntariamente a todo ese proceso, creciste tanto que te parece un paso súper natural y orgánico. El cisne negro va a llegar y no te va a avisar. La pregunta acá es cómo te va a encontrar. Si te va a encontrar siendo frágil o si te va a encontrar siendo antifrágil. En lo personal a mí este libro me impactó demasiado. Primero porque me ayudó a resignificar gran parte de mi historia personal. Cuando pude mirar hacia atrás y reconocer algunos puntos de dolor que hasta ese momento yo los veía como debilidades y los pude empezar a reconocer como enormes fortalezas por primera vez en mi vida. Y después también me pasó de que al aprender el modelo de fragilidad y antifragilidad lo empecé a ver por todas partes. Cuando de repente una persona se siente abrumada por la cantidad de cambios con la tecnología, mientras que otras personas simplemente toman eso para aprenderlo y generar cosas nuevas. Cuando las personas, por ejemplo, no sé, quieren crear contenido y se dan cuenta que les cuesta horrores salir de su zona de confort y filmarse en un video de 1 minuto y subirlo a Instagram porque tienen un pánico tremendo a lo que van a decir las personas que lo conocen. O cuando alguien procrastina una decisión que sabe que tiene que tomar porque considera ese lugar en donde está, por más que sea algo que no le gusta demasiado, como su zona segura, sin saber que haciendo eso se está comprando un boleto a la infelicidad perpetua. Si me seguís, hace rato conocés parte de mi historia, pero yo crecí en un barrio muy pobre, acá en Buenos Aires, Argentina, llamado José León Suárez, calle de tierra, sin agua potable, el típico panorama de los barrios populares de toda Latinoamérica. Pero ¿qué pasó? Cuando yo tenía 11 años, logramos dar un salto fenomenal, que fue que fuimos los únicos en mi familia, porque mis padres se rompieron el lomo durante bastantes años, y logramos comprar una casa fuera del barrio y nos fuimos. Y eso para mí representó un punto de quiebre fenomenal en mi historia. Y de hecho con estos años pude atestiguar muchas cosas muy malas que pasaron dentro del seno de mi familia, del resto de mis familiares que lamentablemente se tuvieron que quedar en el barrio. Pero cuando pasó eso, ese mismo año que logramos irnos del barrio, repentinamente mi papá se enfermó y falleció a sus 38 años de edad. Mi mamá se quedó sola con 3 chicos, yo era el mayor de 11 años, mi hermano más chico tenía meses de vida. Así que ahí empezó un capítulo muy, muy oscuro en mi vida, muy, muy feo, donde mi mamá se tuvo que cargar la familia al hombro de nuevo, ir a limpiar casa de familia
Y la verdad que fue una herida que dejó cicatrices durante mucho tiempo, muchos años. A mí me tomó ir a terapia y hablar de este tema, crecer sin la figura de mi padre, que mi padre se haya ido en un momento donde el éxito finalmente nos había llegado. Y siempre consideré mi punto de partida, el venir de un barrio, y lo que había pasado con mi papá, como arrancar 3 escalones por detrás de lo que arrancaba la mayoría de las personas. Lo veía como una clara desventaja. Pero leyendo Antifrágil me di cuenta que eso en realidad no era una desventaja, sino que era una fortaleza y que muchos de los rasgos que he desarrollado con estos años y los que más orgullo me dan, se formaron justamente en ese punto de extremo dolor. Yo lo que tenía que hacer era aprender a, de alguna forma, resignificar esa historia pasada para dejar de verlo como un ancla y empezar a verlo como un propulsor de lo que estaba haciendo en este momento. De ahí para adelante dejé de ver con vergüenza el hecho de ser alguien que nació en un barrio y lo empecé a contar con mucho orgullo y lo empecé a ver como algo que a mí me hacía único. Que de hecho podía tomar ese rasgo de mi personalidad y sumarlo a las cosas que hacía y eso me daba una forma de ver el mundo que era muy única. Por ejemplo, no sería lo mismo hacer estos videos hablándote de un lugar muy intelectual, muy arriba, muy distante, ¿no? Yo tengo el espíritu del barrio de no sentirme más que nadie y tampoco menos que nadie. Entonces eso me permite tener un nivel de comunicación que conecta con la mayoría de las personas. Entonces es una fortaleza tremenda, porque no es una cosa que uno la pueda aprender o la pueda comprar en algún lugar. Es una cosa que yo la he extraído de mi propia historia, con todos sus dolores. Si no hubiese resignificado mi historia, probablemente yo iría por la vida tratando de ocultar esos pedazos rotos, que es básicamente lo que me ha entregado la vida, en lugar de verlo como algo hermoso, porque hoy en día yo considero que las personas más hermosas, las más bellas, son aquellas que toman sus grandes dolores y logran hacer algo positivo con eso. Que no significa que uno los pueda sanar o los pueda olvidar, ¿no? Porque hay dolores que uno se los lleva toda la vida, pero hay gente que realmente hace el esfuerzo para convertir todo eso en algo positivo para ellos y mucho más para otras personas. Así que nada, este libro a mí me transformó tremendamente, no solamente por esta idea de cómo nos paramos frente a escenarios que son extremadamente caóticos y cómo usamos todo eso para fortalecernos, sino a mí principalmente me pegó en el sentido de poder resignificar gran parte de mi historia. Gran parte de mi historia, de los puntos más críticos quizás de mi historia. Y sí, seguramente por hacer esto vamos a tener que confrontar con lugares o con cosas que van a ser dolorosas o incómodas. Pero amigo, evitar los riesgos, la incomodidad y vivir perpetuamente en la zona de confort no es un lujo que podamos darnos, porque los cambios suceden cada vez más rápido y eventualmente el cisne negro te va a encontrar y me va a encontrar a mí. La pregunta acá es cómo nos va a encontrar. ¿Siendo frágiles o siendo antifrágiles? Por eso yo te recomiendo encarecidamente que le des una leída a este libro y que pongas en práctica sus ideas porque son verdaderamente espectaculares. Ser antifrágil no significa dar saltos al vacío, sino exponernos a diferentes dosis de riesgo, de caos y de volatilidad para ir fortaleciéndonos de ese proceso, mientras que la gran mayoría de las personas permanecen dormidas. Por eso este libro es el primer libro que revisamos en mi programa Libros para Líderes, un programa de mentoría y acompañamiento grupal donde revisamos las ideas clave de los 10 libros más transformadores del desarrollo personal y los emprendimientos. Si te gustaría saber de qué se trata este programa, te voy a dejar un link acá en la descripción para que lo revises. También te voy a dejar en la descripción el enlace a mi newsletter Ideas en Acción, donde semanalmente comparto una idea muy potente de alguna lectura que haya tenido esa semana y una reflexión que les quiero compartir que creo que les va a ayudar un montón. Si te encantan los libros, te va a encantar este newsletter. Y eso es todo por hoy. Si te gustó este video, dale like, déjame tu comentario y suscríbete o compartirle este video a alguien que sientas que verdaderamente lo pueda ayudar. Nos vemos la próxima.